Daremos comienzo con la clase número 2 de Primera y Segunda de Tesalonicenses. Estudiaremos el capítulo 2. El tema central del capítulo 2 es la gloria en tiempo de la segunda venida. Puntos principales. Primero, actitud de los evangelistas. Versículo 1 al 6. Segundo, el corazón del evangelista. Versículos 7 al 12. Tercero, actitud del que recibe la palabra. Versículo 13 al 16. Cuarto, el amor y la esperanza. Versículo 17 al 20. Leamos el versículo 1. Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Significa que todo lo que Pablo había evangelizado en la iglesia de Tesalónica no fue un fracaso. Pablo predicó con poder y en Espíritu Santo. Lo dijo en el capítulo 1, versículo 5. Pablo obtuvo muchos frutos levantando esta iglesia. Versículo 2. Y saben también que, a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Pablo, antes de llegar a Tesalónica, había ido a evangelizar a Filipo. Cuando Pablo estaba predicando en Filipo, sufrió muchas aflicciones e insultos. Y en Filipo cobró confianza en Dios para seguir comunicando el Evangelio en medio de una gran lucha. A pesar del gran sufrimiento, siguió anunciando el Evangelio con valentía. Por eso salió de Filipo para ir a evangelizar a Tesalónica. Hechos capítulo 17, versículo 1 al 9. Hechos capítulo 16, versículo 34. Pablo padeció aflicciones e insultos. En Filipo, Pablo estuvo hasta en la cárcel. Hechos capítulo 16, versículo 23. También recibió insultos. Hasta fue humillado y deshonrado. Pero aún en medio de todo eso, confió completamente en Dios. Pablo nunca se dio por vencido, a pesar de los muchos que estaban en contra. Él siguió llevando el Evangelio valientemente, confiado en el poder de Dios. Aunque tengamos muchos opositores, si avanzamos confiando solo en Dios, saldremos victoriosos. No temamos al que nos persigue. Isaías capítulo 41, versículo 10. Si nosotros seguimos peleando fortalecidos en Dios, la verdad siempre vencerá. Dios siempre estará de parte del que lleva el Evangelio. Versículo 3. Nuestra predicación no se origina en el error, ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Pablo exhortaba mientras llevaba el Evangelio. Dijo, nuestra predicación no se origina en el error ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Aquí error se refiere al engaño, a error.
Malas intenciones se refiere a codicia material. Aquí engañar a nadie se refiere a ardid humana, a engaños. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5. Capítulo 2 versículo 1. Pablo predicó con verdad el Evangelio. Cuando estemos predicando el Evangelio, no debemos usar métodos y medios humanos. Debemos anunciar el Evangelio confiando en la sabiduría y poder de Dios. Debemos anunciar la verdad pura de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17. No debemos mezclar otras cosas en la palabra de Dios. Debemos anunciar solamente la palabra de Dios tal como es. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Nosotros no debemos alterar el Evangelio con ninguna otra idea. No se debe mezclar con las filosofías del mundo. No debemos mezclar en el Evangelio las ideas humanistas del mundo. Habrá vida si anunciamos el Evangelio tal como es. Versículo 4. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Pablo fue aprobado por Dios. Pablo fue reconocido por Dios. Fue un siervo fiel. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Moisés también fue probado en el desierto de Madián y luego se convirtió en un siervo fiel. Nosotros no debemos trabajar para agradar a la gente. Si lo hacemos así, cederíamos la verdad y podríamos caer en el error de ponernos de acuerdo con la falsa verdad. Debemos procurar agradar a Dios y hacer su voluntad. Debemos anunciar el Evangelio tal como es. Debemos obedecer la voluntad de Dios. Esto es cumplir plenamente con el llamado. Esto es lo que hace agradar a Dios. Versículo 5. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Pablo no utilizó palabras de adulaciones ni excusas para obtener dinero cuando estaba evangelizando. No recurrió a palabras lisonjeras para quitar dinero de otros. No fue codicioso. Dejó de lado la ambición. Solamente predicó la palabra de Dios. Es más, cuando Pablo estaba predicando, lo hizo en servicio a otros, sacrificándose hasta su vida. No evangelizó para ser reconocido por otros, sino que lo hizo reconociendo a los otros. Versículo 6. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Pablo, como apóstol de Jesús, tuvo poder y autoridad. Pablo tuvo suficiente autoridad para ser tratado con honor. Pero no utilizó esa autoridad. Pablo no pidió gloria para sí de los hombres.
Él solo a Dios le dio la gloria y la honra. En cambio, Pablo se humilló y recibió desprecio. Pablo, humillándose, llevó la cruz y siguió al Señor. Pablo no buscó elogio humano cuando estaba evangelizando. Solamente esperó recibir aprobación delante de Dios. Versículo 7. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Pablo evangelizó con un corazón de madre. En general las madres son delicadas. Por eso los pastores deben tratar a los fieles con un corazón delicado y dócil. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Las madres enseñan bien con paciencia a los hijos cuando se han equivocado. Los pastores deben educar bien a los hijos con corazón tierno. Deben educar bien a los fieles. Deben ayudar a crecer a los fieles con un corazón amoroso. Versículo 8. Así nosotros, por el cariño que le tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Pablo dijo, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Esto es porque Pablo los amó mucho. Por lo que hoy en día los pastores no solamente deben enseñar la palabra de la verdad, sino también deben dar hasta sus vidas. Debemos formar a los fieles de la Iglesia entregando, sacrificando hasta nuestras vidas. Los pastores deben amar a Jesús y a los fieles creyentes con todo el corazón. Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas a mí? De esta manera, con gran amor a Jesús, debemos amar a nuestras ovejas. Pablo amó a los fieles hasta entregar su vida. Versículo 9. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Pablo enseñó y formó a los miembros de la Iglesia con esfuerzo y entrega. No quiso ser de carga para los fieles. Trabajó para ganarse el sustento, haciendo así, estuvo evangelizando. Pablo llevó la palabra, construyendo carpas para sustentarse. Hechos capítulo 18, versículo 3. De día evangelizaba, de noche armaba carpas. Hoy en día, ¿qué deberán hacer los pastores? Los fieles deben tratar bien a los pastores. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Este es el camino de bendición. Mateo capítulo 10, versículo 40 al 42.
Hoy en día, la iglesia debe pagar un salario al pastor. Y el pastor no debe hacer las cosas del mundo, sino dedicarse completamente a hacer las obras de Dios. Los pastores deben priorizar en la formación de la iglesia y de los fieles. Por supuesto que los pastores no deberán depender de los fieles. Pablo recibió las ofrendas que los hermanos le enviaban. Con las ofrendas que los hermanos hacían, así pudo mantenerse. Filipenses capítulo 4, versículo 15 al 18. Como ministros, debemos recibir un salario para el pastoreo. Pero debemos depender solamente en Dios. Versículo 10. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Pablo se comportó de manera santa, justa e irreprochable. Nosotros también debemos desechar nuestro egoísmo y proceder justamente. Versículo 11. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. También Pablo trató a los hermanos como trata un padre a sus hijos. En el versículo 7 dijo que los formaba con amor y delicadeza como una madre. Ahora también debe tratar a los fieles exhortando y corrigiendo como un padre estricto y justamente. Pero no debe ser muy duro, ni tan blandos, sino debemos formar a los fieles a cada momento en su medida adecuada. A veces permitiendo y tratándolos con amplio entendimiento, otras veces exhortando y corrigiendo estrictamente. Versículo 12. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los lleva a su reino y a su gloria. Los fieles deben llevar una vida digna de Dios. Está bien que el pastor consuele y trate dócilmente a los fieles. Pero también es importante corregirles estrictamente. Todo esto es lo que se dice llevar una vida digna de Dios. Esto es que el pastor debe ayudar a los fieles a crecer dignamente. Versículo 13. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Que los miembros de la iglesia tesalónica aceptaron la palabra de Dios no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios. Lo tomaron como lo que realmente es, palabra de Dios. Nosotros, cuando estemos escuchando la palabra de Dios,
Debemos escucharlo como la palabra que me lo dice a mí. Debemos escucharlo con el conmover del Espíritu Santo. Capítulo 1, versículo 6. Cuando lo hagamos así, obrará con poder la palabra de Dios en nuestro interior. Esa palabra se volverá en alimento espiritual para nuestra alma e irá creciendo cada vez más nuestra fe. Debemos anhelar la palabra de Dios y obedecerle. Debemos saber escuchar la palabra de Dios y buscar en lo que debemos arrepentirnos. Esto es lo que se dice una fe viva, una fe que recibirá bendición. Versículo 14. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas, lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. En el tiempo de la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén fue la iglesia madre de todas las iglesias gentiles, por lo que todas las iglesias gentiles imitaban a la iglesia de Jerusalén. En ese tiempo, la iglesia de Jerusalén sufrió muchas persecuciones por los propios compatriotas judíos. De igual manera, las iglesias gentiles también padecieron mucha persecución por parte de su misma gente. Así que las iglesias gentiles pensaron que era algo natural ser perseguidos por las mismas personas de la nación. Es normal ser perseguido cuando queremos mantener la vida de fe. Por eso es seguir al Señor, porque esto es seguir al Señor. Versículo 15. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos. Los judíos persiguieron a Jesús, por envidia lo mataron. También persiguieron a fieles y mataron a profetas y apóstoles. Versículo 16. Pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así en todo lo que hacen llegan al colmo de su pecado, pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Cuando los apóstoles llegaron a tierras gentiles para evangelizar, los judíos los persiguieron hasta allá. Los judíos quisieron impedir que Pablo evangelizara. Esto llevó a acumular la ira de Dios. Los judíos obstaculizaron la obra salvadora de Dios. Por eso los judíos recibirían el juicio por haber provocado la ira de Dios. Versículo 17. Nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible para ir a verlos. Aunque ya se había ido de Tesalónica, Pablo siempre estuvo orando por ellos. Aunque físicamente estuvo lejos, pero en lo espiritual siempre estuvo con ellos. Pablo siempre tuvo en su corazón el anhelo por los hermanos de Tesalónica. Capítulo 2, versículo 8. En el corazón del pastor siempre debe estar preocupado por los fieles. También en el corazón de los fieles debe estar el anhelo por el pastor.
Filipenses capítulo 1, versículos 7 y 8. Versículo 18. Si deseábamos visitarlo, yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. Pablo deseó visitar la iglesia de Tesalónica, pero Satanás lo impidió. Por la obra de Satanás, Pablo no pudo ir a visitar Tesalónica. Versículo 19 al 20. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. ¿Por qué Pablo deseó ir a visitar la iglesia de Tesalónica? Fue para seguir ayudando en su crecimiento espiritual. Quiso compartir con ellos el alimento espiritual. Romanos capítulo 1, versículo 11. Y la fe de ellos crecieron. Entonces los fieles se convierten en la corona de vida para el pastor. Los fieles son los motivos de orgullo y alegría, de gloria para ambos. Si los fieles cuidan bien su fe, se vuelve gloria para el pastor, y el pastor se vuelve gloria para los fieles. O sea, el pastor es gloria para los fieles y los fieles es gloria para el pastor. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 14, Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Los miembros de la iglesia de Tesalónica crecieron como habían aprendido de Pablo. Por lo que para Pablo, ellos eran su orgullo y alegría. Ahora, es de gloria tanto para el pastor como para los fieles. Así también seremos de gloria en el cielo. El creyente dice, mi fe está creciendo gracias a ese pastor. Y el pastor dice, el creyente que yo enseñé ha crecido mucho en la fe. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Por eso, tanto entre el pastor y los creyentes deben ser de elogio para ambos. Continuamos con el estudio del capítulo 3. El tema central es preparación para la segunda venida. Puntos principales. Primero, la vida eclesial. Versículo 1 al 5. Segundo, gozo por la iglesia. Versículos 6 al 9. Tercero, oración por la iglesia. Versículo 10 al 13. Leamos el versículo 1. Por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Pablo anheló visitar a la iglesia de Tesalónica, pero Satanás lo impidió. Capítulo 2, versículo 18. Pablo esperó que se le abriera el camino, pero no soportó más la espera y decidió enviar a Timoteo. Por eso, enviando a Timoteo, quiso enterarse de las noticias acerca de la iglesia de Tesalónica.
Versículo 2. Así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe. Pablo envió a Timoteo a la iglesia de Tesalónica. Fue para afianzarlos y animarlos en la fe. Pablo quiso consolar a la iglesia de Tesalónica, porque la iglesia de Tesalónica estaba sufriendo una gran tribulación. Por eso Timoteo fue para afianzarlos y animarlos, ayudarlos y consolarlos. Versículo 3. Para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto. En aquel tiempo la iglesia de Tesalónica estaba sufriendo mucha tribulación. Por eso tuvo temor de que la fe de los creyentes de la iglesia estuviese tambaleando. Por eso Pablo, enviando a Timoteo, quiso animar la fe de los miembros de la iglesia de Tesalónica. Es normal que los fieles creyentes sufran tribulaciones en el mundo. Jesús también les dijo a los discípulos que tomaran su cruz y los siguiera. Mateo capítulo 16, versículo 24. Serán perseguidos los que estén dispuestos a llevar una vida piadosa, consagrada. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Hechos capítulo 14, versículo 22. Por tanto, nosotros debemos salir victoriosos con fe en medio de la tribulación, porque después de la tribulación habrá gloria. Romanos capítulo 5, versículo 2 al 4. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Dios nos disciplina por medio de la tribulación. El Señor nos quiere ayudar a crecer nuestra fe. Deben perseverar con alegría, aún en medio de la tribulación, porque después de que hayamos pasado la tribulación, tendremos gloria. Job capítulo 23, versículo 10. Versículo 4. Pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos, y así sucedió. Pablo le había advertido a los miembros de la iglesia tesalónica que iban a sufrir tribulación, y así sucedió. Los pastores deben advertir a la congregación acerca del sufrimiento. Deben enseñar que se preparen para recibir y soportar los sufrimientos. Entonces, cuando sobrevenga la tribulación, podrán con fe vencerla. Ahora ya vendrá la gran tribulación de los últimos tiempos. Jesús regresará. Por tanto, nosotros debemos preparar bien la fe. Versículo 5. Por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe, no fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Cuando llega la tribulación y se hace más difícil soportar la prueba, lo que los llevará a caer de su fe. Y si los fieles caen en la prueba, habrá sido en vano todo el trabajo que hizo el pastor. Por eso el pastor debe siempre animar y exhortar a los fieles. El pastor tiene que ayudar a los fieles a no caer en la prueba. Los fieles deben vencer la prueba.
Versículo 6. Ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos, tanto como nosotros a ustedes. Pablo envió a Timoteo a la iglesia de Tesalónica, pero Timoteo regresó, y regresó con buena noticia. Ese contenido era: los hermanos de la iglesia de Tesalónica están creciendo bien en medio del amor y fe. Los miembros de la iglesia de Tesalónica conservaban buenos recuerdos de Pablo. Pablo tuvo muchas ganas de verlos. Ellos también tuvieron muchas ganas de ver a Pablo. Esta fue la fe de ellos. Timoteo le brindó una muy buena noticia de fe. Pablo se alegró pensando en la fe de los hermanos de Tesalónica. Versículo 7. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Pablo dijo: por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Se olvidó de su sufrimiento. Pablo recibió gran consuelo. Pablo se animó más todavía para seguir anunciando el Evangelio con más fuerza. Cuando los fieles creyentes cuidan su fe, los pastores son consolados. Entonces se anima el pastor. El pastor se anima con más fuerza cuando los fieles van por la senda de la verdad. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 4. Versículo 8. Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. Cuando los miembros de la iglesia están firmes en el Señor, los pastores vivimos. Porque cuando los fieles están firmes en la fe, se anima el pastor. Por tanto, debemos vivir en la fe. Pablo amó a los fieles como a sí mismo. Pablo amó a los fieles como a su propia vida. Por eso se alegraba cuando les iba bien a los fieles. Versículo 9. ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él? Pablo se alegró mucho al ver la fe de los fieles de Tesalónica. Por eso agradeció y alabó a Dios. Cuando el pastor ve a sus fieles que están creciendo bien en la fe, no tiene otra que agradecer. El pastor es animado, pudiendo así el pastor ser más fiel delante de Dios. Dios también se alegra muchísimo cuando le va bien la vida de fe de los fieles. El Señor se alegró muchísimo cuando encontró a la oveja perdida. Lucas capítulo 15, versículo 6. Versículo 10. Día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que le falta a su fe. Pablo recibió la noticia de los hermanos de Tesalónica que estaban firmes aún en medio de la tribulación. Pablo recibió muy buena noticia de Tesalónica. Ver el versículo 6.
Pablo quiso ir a verlos de nuevo para suplir lo que le faltaba a su fe. Pablo quiso completar su fe, perfeccionar. Pablo siguió suplicando y orando por ellos. Oró para que supliese lo que le falta a su fe. Debemos luchar para que nuestra fe siga creciendo. Pablo oró día y noche por los hermanos de la iglesia. Pablo tuvo muchas ganas de verlos. Hermanos, ustedes también no solamente tengan una comunión formal con las otras personas. Nosotros debemos saber suplir la falta a la fe del hermano. Debemos ayudar a que vayan creciendo en su fe. Debemos compartirles el Evangelio y la verdad. Romanos capítulo 1, versículo 10 al 11. Versículo 11. Que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús nos preparen el camino para ir a verlos. Pablo tuvo que ir a la iglesia de Tesalónica. Pablo rogó a Dios para que lo deje ir a visitar a la iglesia de Tesalónica. Esto fue para ir a ayudar en la fe a los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Pablo quiso ir para compartir la verdad de la palabra. Oró fervientemente a Dios. Oró para que le preparen el camino para ir a verlos. Nosotros también debemos orar de esta manera e ir a nuestros hermanos en la fe para ir a compartir la verdad. Debemos ayudar a completar la fe de los fieles. Versículo 12. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos tal como nosotros los amamos a ustedes. La iglesia de Tesalónica siempre fueron firmes en su esfuerzo de amor. Capítulo 1, versículo 3. Fue una iglesia que abundó el amor y la fe a pesar de la tribulación. Pero Pablo oró para que abunde, crezca más y más el amor unos a otros. Los hermanos se amaban mucho, pero oró diciendo, haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos. Aunque los miembros de la iglesia tengan fe, hay que pedir para que tengan más fe. Ustedes aman a Dios, ¿no? Debemos esforzarnos más para amar más a Dios. Hermanos, ¿aman a sus prójimos, no? Debemos esforzarnos más todavía para amar a nuestros prójimos. Debemos amar más a todos. Debemos saber amar a nuestros hermanos, a nuestros prójimos y hasta a nuestros enemigos. Versículo 13. Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Dijo que lo fortalezca interiormente, porque si interiormente estamos débiles, es difícil cuidar la fe. Ezequiel capítulo 16, versículo 30, Hebreos capítulo 13, versículo 9. Debemos recibir gracia para fortalecernos interiormente. Solamente recibiendo la gracia de Dios podremos ser fuerte y valiente
Así nuestra fe no tambaleará. Nuestro Señor Jesús dijo que vendrá otra vez. Cuando nuestro Señor regrese, nosotros debemos presentarnos santos, sin mancha. Pablo oró para que siempre se mantuviesen santos e intachables delante de Dios. Debemos orar siempre por uno mismo y por los hermanos. Debemos orar para que permanezcamos santos e intachables cuando regrese el Señor. De esta manera, la iglesia de Tesalónica esperó el regreso de Jesús. Nosotros también debemos esperar el regreso de Jesús y debemos prepararnos para presentarnos santos y sin manchas. Debemos crecer más y más nuestro amor y fe. Efesios capítulo 4, versículo 15. Solamente quedará todo el bien que hayamos hecho con fe. Entonces, cuando regrese el Señor, solo habrá gloria y honra. Concluimos con la clase número 2 de Primera y Segunda de Tesalonicenses. Muchas gracias.